Dios te bendiga en gran manera. Saludos, hermanos. Vamos a cantar para la palabra. Nos declaramos libres esta mañana. Hay un ambiente de libertad. Gracias, hermanos de alabanza, estamos pendientes. Vamos a disponernos, mis amados, para recibir la palabra del Señor, para compartirla y recibirla. Y espero en Dios que usted haya venido, como siempre, con la disposición y la certeza de que Dios le va a hablar. Amén. Amén. Diga, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. Dile que tienes a la par, está atento, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Amén. Vamos a abrir la escritura en Job. De Job se ha hablado mucho se ha hablado de Job. Hoy vamos a hablar de algo muy tremendo que le pasó a Job sin andarlo buscando él, sin andarlo anticipando Dios de lo que le iba a pasar. Le pasó algo que él nunca se imaginó, nunca estuvo en el diario de su historia, jamás pasó por su mente, sin embargo le sucedió. Job capítulo 2, verso 1 al 3. A veces me equivoco por mi vista en la cita, pero ahí está en la Biblia, hermano, ahí está, hoy. A veces digo Deuteronomio en números, pero ahí está en la Biblia, usted lo va a encontrar algún día. Quiero predicarles esta mañana de lo que Dios me ha enseñado, de lo que he aprendido y de lo que sigo aprendiendo. Amén. Padre, gracias por tenernos en tu casa esta mañana. Estamos santamente agradecidos contigo, mi Señor bendito, por tu amor, tu misericordia y el cuidado que tienes de darnos un lugar donde servirte, adorarte, alabarte, darte y recibir tu palabra. Hoy, Señor, quiero trasladar el deseo de tu corazón, el pensamiento de tu espíritu al pueblo que se ha congregado esta mañana. Solo te pido que haya un entendimiento pleno, sin confusión, de principio a fin, en la exposición de tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero explicarle algo antes de entrar de lleno en la palabra, para que entienda el sentido espiritual sobre lo que voy a predicar esta mañana. Mire, toda determinación o decisión que Dios toma concerniente a nuestra vida, no lo hace solo por hacerlo, no lo hace solo porque se le antojó de un momento a otro, no. Él la hace basado en su soberanía, justicia y voluntad. Por eso no hay ninguna injusticia en Dios en lo que Él permite y determina que acontezca en nuestras vidas. Porque en todo caso, Él tiene una meta, un fin, un objetivo, una intención y un propósito. Ahora, me refiero, y escuche bien, me refiero a lo que Dios permite en su voluntad soberana.
Y no me refiero a lo que nos acontece como resultado o consecuencia de nuestro mal obrar, desobediencia, negligencia y maldad. Hay que entender lo que Dios permite para enseñar y lo que nos pasa para cosechar lo que hemos sembrado. Yo quiero hablarle de lo que Dios en su soberana voluntad permite para enseñarnos tantas cosas que necesitamos aprender a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso hay que discernir con el espíritu correcto las determinaciones de Dios para evitar frustrarnos, amargarnos y murmurar contra Dios, como muchos lo hacen cuando no entienden el sentido de por qué Dios permite esto o que nos pase aquello. Yo soy la experiencia de eso. Mire Job 23, 13 al 14, se lo leo. Dijo Job de su experiencia: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Nueva Traducción Viviente dice: pero una vez que Él haya tomado una decisión, su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Ya. ¿Qué está diciendo Job? Él va a hacer lo que quiera conmigo. Yo, por más que le suplico que no lo haga, no voy a hacerle cambiar de idea. Pero eso sí, Él va a hacer lo que quiere hacer conmigo, porque Él conoce mi destino. Él conoce tu destino y conoce mi destino. Por lo tanto, lo que Él ha determinado que nos acontezca está dentro de su control. Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no sepamos lo que Él está haciendo. Amén. Vamos a Job capítulo 2. Miren lo que le pasó a Job. Conocemos la historia de Job, pero este es el origen de la prueba. Y yo quiero que note algo, y se lo digo con temor reverente delante de Dios. Aquí hay un diálogo por segunda vez. Y el diálogo lo comenzó Dios con Satanás, no Satanás con Dios. Él comenzó a platicar, porque de cuando en cuando Dios tiene reunión con los ángeles, las potestades, y todo tiene una reunión angelical, celestial. Y esta era la segunda reunión que tenía, y apareció Satanás. No era invitado, pero apareció. Y Dios comienza un diálogo con Satanás. Y sale a luz Job. Job estaba tranquilo, comiendo, dormido, y no esperaba lo que le iba a acontecer. Leamos Job capítulo 2, 1 al 3. Aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Era reunión de hijos de Dios. Era reunión de hijos de Dios. Y Satanás vino entre ellos, presentándose delante de Jehová. Oiga, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Ese es el trabajo de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: oiga lo que Jehová le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Oiga, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Tú
tú me incitaste, es que yo no hice eso, amor. Para que entienda mejor. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice en el verso 3, agárrese y entienda. Tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. La Biblia Kadosh israelita dice, tú me provocaste contra él para destruirlo por ninguna razón. Biblia hispanoamericana dice, tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo. Biblia Dios habla hoy. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Ya. Oiga, tú lo provocaste, no yo. Oiga. Tú me incitaste. Tú me pediste que lo arruinara sin causa, que lo destruyera. Ahora, Dios lo trató, pero no lo destruyó. Satanás quería que Dios lo destruyera, lo aniquilara. Dios permitió que el diablo lo tocara, pero no lo aniquiló ni lo destruyó. ¿Le estaba haciendo caso Dios al diablo? Absolutamente no. ¿Por qué no? Pero miren, me llama la atención que dice la versión Kadosh, tú me provocaste contra él para destruirlo por ninguna razón. No había ningún motivo viable para que Dios hiciera eso con Job. Está cañón, ¿verdad? Imagínense el diálogo que Dios tiene con Satanás. Que el Señor nos dé espíritu de entendimiento, porque esto va a estar grueso. Comenzaré diciendo que los tratos y procesos de Dios en nuestras vidas son necesarios para nuestra corrección y formación. Son necesarios para nuestra enseñanza, preparación, aprendizaje y sobre todo para cumplir con el propósito que Dios determinó para nosotros. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención, voluntad, plan, objetivo, meta, fin, finalidad y asignación que Dios determina anticipadamente para una persona. Cada uno de nosotros tiene un propósito asignado en el reino de Dios al que pertenece. Cada uno de nosotros tiene un propósito asignado por Dios en el cuerpo de Cristo y una misión específica que cumplir. Usted tiene algo que cumplir en la tierra, por eso está vivo. Y usted quizás ni se imagina qué es. Ahora, Dios nos ha equipado perfectamente para tener éxito en la asignación del cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. En otras palabras, tu tarea divina es hacer lo que Dios quiere que hagas, es tener lo que Dios quiere que tengas, es ir a donde Dios quiera que vayas y es convertirte en quien Dios quiere que seas. Le guste al diablo o no, le parezca o no al hombre, Dios va a hacer que hagas lo que tengas que hacer y que vayas donde tengas que ir y que estés donde Él te quiere tener. Amén. Santo es el Señor. Ya. Ojalá lo estén entendiendo. Los tratos y los procesos son diferentes entre unos y otros, porque no a todos nos tratan y nos procesan de igual manera. No. A unos los tratos son fuertes, en otros son leves. En unos los procesos son largos y en otros son cortos. Porque cada uno en lo individual tiene un propósito diseñado por Dios. Y así, hermano, como hay propósitos generales, hay propósitos individuales. Por eso
son los tratos y procesos divinos, hay que entenderlos con una mentalidad espiritual madura para reconocer con humildad por qué necesitamos ser tratados y procesados por el Señor. Es común oír decir: ¿y yo qué hice para merecer esto? ¿Yo qué hice? Yo no ando en pecado. Es que mira, no necesitamos pecar para ser tratados y procesados por Dios. Amén. Trato. Según el diccionario bíblico, concepto bíblico, trato es proceder con una persona de determinada manera sobre un asunto para el logro de algún fin específico. Esto significa, mis amados, que Dios tratará con nosotros porque nos quiere preparar para usarnos. Dios tratará contigo y conmigo de acuerdo a sus planes, fines, metas y propósitos. No va a ser por gusto entrando ni el proceso. A mí me ha costado entender esto, pero lo estoy entendiendo y por eso se lo estoy explicando. Por eso, cada vez que pases por un trato o por un proceso divino, debes recordar que el objetivo de Dios no es dañarte, no es destruirte, no es matarte, sino que es prepararte para que cumplas con sus propósitos. Aleluya. Y si el trato o el proceso divino lleva consigo disciplina, reprensión o castigo correctivo, será para nuestro bien. Amén. ¿Cuál es lo peculiar cuando nos acercamos a Dios y le pedimos: Señor, úsame, Señor, levántame, Señor, prospérame, Señor, respáldame, Señor, ábreme las puertas? Yo nunca he oído a alguien que diga: Señor, corrígeme, Señor, disciplíname porque lo merezco. Nunca he oído a nadie orar así. Señor, trata con mi orgullo, enseña mi humildad. Y como nosotros no se lo pedimos, Dios sabe que lo necesitamos. Por eso todo trato y todo proceso es para nuestro bien. Dile al que tienes a la par: te tratan y te procesan para tu bien. No es lo mismo un trato que un proceso. Se lo voy a explicar. ¿Qué es un trato y qué es un proceso? Porque no es lo mismo. Cuando venga el trato, el proceso de Dios a tu vida, no te preguntes: ¿por qué me pasa eso? Sino: ¿para qué me pasó eso? Hay que preguntarnos: ¿cómo puede usar Dios todo esto que me ha acontecido para que se cumplan sus propósitos en mi vida? Preguntarle a Dios por qué es reclamarle. ¿Desde cuándo la criatura le ha enseñado a su creador a que haga bien las cosas? Hace años una hermana amargada con Dios, pero amargadísima con Dios, enojada con Dios, con él, así con la palabra mayúscula, amargada con Dios. Llegó a mi casa y me dijo: pastor, estoy amargada con Dios porque no he podido ser feliz. 2 matrimonios y he fracasado. Las puertas se me cierran a cada momento. Y una lista de cosas que me dejó chino de tanto ir. Después que desahogó, le dije: mira, mi amor, solo te voy a decir algo. No pretendas tú enseñarle a Dios a hacer bien las cosas, porque te va a ir peor. Cuando no entiendas un trato de Dios a tu vida, sea cual sea, quédate callado, porque Él sabe en silencio qué es lo que está trabajando en ti. Amén. Y qué es lo que está trabajando en ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando venga el trato
¿para qué me pasa? Gloria a Dios. Y te aseguro que aunque en el momento no tenga respuesta, en el tiempo que dure el trato, el proceso, vas a entender el para qué Dios lo permitió. Porque Dios te va a dar la respuesta en el momento que Él decida que estás listo para oír la respuesta. Job le dijo a Dios, en su experiencia, en Job capítulo 42, versos 2 y 3 y versos 5 y 6. Note lo que le dijo Job. Después de salir el gran huracán y el gran tsunami, le dijo: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas que no comprendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, por tanto, porque hablaba lo que no entendía, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final del proceso, Job entendió el para qué. Por eso le dijo a Dios: sabes, Señor, sabes, Señor, mira, Señor, hoy me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Job entendió? Porque usted lee, Job dijo muchas sandeces. Sus amigos casi lo hicieron blasfemar contra Dios. Y en esa tormenta, ¿qué dijo Job? Maldito el día en que nací. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? El vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Porque no entendió. Pero al final dijo: Señor, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya. David fue tratado por Dios y Dios le perdonó su pecado. Pero el perdón muchas veces no siempre arregla las cosas con Dios. El perdón muchas veces no arregla las cosas con Dios. Porque después que nos perdonan lo que sea, hay una lección de gracia que Dios nos da para que aprendamos obediencia. Y esa lección de gracia no es represalia contra nosotros por lo que hicimos, sencillamente es para que aprendamos a obedecer y no cometamos los mismos errores en los que hemos estado cayendo. Usted cuando disciplinó a sus hijos, sé que los disciplina. Te voy a dar una buena penqueada porque lo mereces. Hay mamás que fueron cañonas para castigar a uno. Mi madrecita está tizones con fuego, me tiraba agua caliente, hervida, me tiraba a la tinita. Parece tinita. Pero bendita mujer, si no me hubiera corregido así, me desvío y me pierdo por completo. Entonces dice al niño: no lo hagas, te va a caer. Mi mamá se está diciendo: no lo hagas, te voy a dar una somatada. Ay, mi mamá, papá. Y un día la pones tan china y te dice: lo volviste a hacer. Y no agarras el cincho, agarras un cable de luz eléctrica o un bate o un palo. Y cuando menos sientes, ¡fau! Mamá, te lo dije. Y el niño dijo: yo pensé que estaba bromeando. Esa advertencia, y si le volvés a hacer, te va a ir peor. Entonces, cuando el niño o el hijo quiere volver a hacer eso, porque lo disciplinaron, solo se ve el moretón que le dejó la mamá y se acuerda. Porque hay madres que fueron tan finas que hasta cicatrices les dejaron a uno. Amén. Entonces, el perdón no siempre
siempre arreglan las cosas con Dios. Porque después que nos perdonan, hay una lección de gracia que Dios nos da para que aprendamos a obedecerle. ¿Me está entendiendo hasta este momento el desarrollo de la predicación? Amén. Okay. Las lecciones de gracia no son para que nos frustremos o vivamos con acusación todo el tiempo. Las lecciones de gracia son para que recapacitemos y entremos en razón de muchas cosas que no están bien en nosotros. Por ejemplo, Dios perdonó una infinidad de veces al pueblo de Israel por su rebeldía, idolatría, murmuración y desobediencia que nunca dejaron. Y esa conducta se convirtió en un ciclo vicioso que usted lee en la Biblia, se repitió de generación en generación entre sus descendientes. Pero el trato correctivo Dios siempre se lo envió al pueblo de Israel, no lo dejó sin disciplina. A David, Dios le perdonó el pecado de quitarle la esposa a Urías Eteo. Aún le perdonó el pecado de David haberlo mandado a matar para quedarse con Betsabé. Pero Dios, a pesar que lo perdonó y lo perdonó de veras y entabló una buena relación con David, Dios le envió un trato correctivo, una disciplina para que David aprendiera una lección de gracia. ¿Cuál fue la lección de gracia? Le quitó la vida al hijo que tuvo con Betsabé. Y sabe algo que le dolió a David, que Dios le dijo a David: prepárame los materiales del templo, pero tú no me vas a construir templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Le repito, Dios perdonó a David, pero le dio una lección de gracia que le quedara marcada para toda la vida. Le quitó la vida al hijo que tuvo con Betsabé y no permitió que le construyera el templo, que era el más grande anhelo de David. David soñaba con hacer el templo a Jehová. Por eso, hermano, hay que hacer la diferencia entre ser tratado y ser procesado. Porque aunque ciertas cosas sean similares, no lo son en su totalidad. En el caso de Job, más que ser tratado, fue procesado. Porque no hay registro en la Biblia que diga que Dios a Job lo trató por sus pecados o su mala conducta como a David. Usted no lee en la Biblia que diga que Job fue disciplinado porque andaba en algún pecado como David. No. Es más, en Job 2:3 leímos que Dios le dijo a Satanás, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, como leímos en la versión K2? Tú me provocaste contra él para destruirlo por ninguna razón, o como dice la Biblia, Dios habla hoy. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Job no fue tratado por Dios, Job fue procesado. ¿Qué es un proceso? Según el diccionario bíblico, bajo el contexto que lo estamos predicando, un proceso es una serie continua de fases, ciclos, acciones y operaciones espirituales que conducen a un fin, que es
el aprendizaje y la restauración nuestra, y consiste en cambios genuinos y progresivos, espirituales y físicos. Porque cuando te cambian por dentro, eso se ve por fuera. Por eso la verdadera restauración no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y en este principio no cabe legalismo, porque el legalismo quiere arreglar lo de afuera y no lo de adentro. ¿Usted sabe qué es el legalismo? Las mujeres que se pintan y usan aritos se van a ir al infierno. ¿Quién dice eso? Las mujeres que usan pantalones y se pintan los labios son hijas del diablo, dicen los pastores. No conocen la gracia. Ese es ¿sabe? El legalismo convierte a la gente en hipócrita. Porque le quitan la pintura, los pantalones y las faldas cortas a las mujeres y los tacones altos, y por dentro son unas grandes odiosas, amargadas y chambrosas. Y yo entiendo que la gente se adapta a lo que le predican en la iglesia, pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, hermano. Una cosa es la gracia y otra cosa es que de la gracia hagamos una desgracia. Conocí una hermana que trabajaba en un banco. De las 6 de la tarde a las 8 en la iglesia, andaba con una falda larguísima hasta el tobillo del pie y con mano y sin nada de pintura, porque era servidora. Pero de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde en su oficina estaba bien pintada, bien maquillada y con pantalones, porque no llegaba amarrada con turbante al banco, iba a ser ridículo. El legalismo hace gente hipócrita. Pero la verdadera restauración son cambios progresivos, espirituales y físicos. Diga, lo que está sucediendo en mí por adentro se va a ver por fuera. Por sus frutos los conoceréis. Proceso. Son las diferentes etapas y cambios por las cuales pasamos para llegar a nuestro destino y así cumplir con la voluntad de Dios. ¿Saben por qué nos están procesando? Para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida, no para otra cosa. ¿Qué requiere todo proceso? Todo proceso requiere de una formación. Y miren, que en las áreas donde no hemos sido formados, ahí tendremos deficiencias. Por eso los procesos son importantes en nuestra vida para ir cambiando progresivamente. Hasta que tú no pases un proceso, Dios no va a poder cumplir su propósito en tu vida. Se lo voy a explicar de esta manera. Dios tenía planes con David. Dios tuvo un principio inicial para con David. O sea que el propósito ya es algo establecido por Dios antes. Te salva y antes de salvarte ya está marcado en tu destino el propósito de Dios. Por dónde Dios te va a llevar, por dónde Dios te va a transitar, por qué caminos te va a conducir. Y tú no sabes, eso lo aprendes en el camino. Pero Dios tenía que pasar a David por un proceso. Y aparte de ser menospreciado por su familia, Saúl lo desestimó por ser un pastorcito de ovejas. Y era parte del plan de Dios y propósito de David que fuera primero pastor de ovejas y después rey. Nadie puede cambiar el propósito que está marcado por Dios. Ya está destinado antes que nosotros naciéramos. ¿Qué le dijo al profeta? Antes que nacieras te escogí y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieras te escogí. ¿Sabe usted por qué es salvo? Porque lo escogí
escogieron antes que nacieran. Por eso hay muchas madres que quisieron abortarte y no pudieron, sino que te agarraste firme en el útero, porque Dios te dijo: no sales y no sales, porque te escogí para salvarte. Aunque no lo entienda, yo así lo veo. ¿Por qué crees que Dios te salvó de la muerte muchas veces de accidente? Estás en coma en hospital, porque antes que nacieran te escogieron como un propósito. Y el que sea salvo es parte del propósito de Dios para tu vida. Saúl menospreció a David porque era pastor de ovejas. Voy a explicar. En los tiempos de la cultura israelita, el trabajo más humillante y denigrante era el de pastor. Por eso cuando llega Samuel a ungir al rey de Israel, Isaí hace que sus 7 hijos, creo que eran 7, no sé cuántos, se vistieran bien y los puso frente a Samuel. ¿Por qué a David no lo mandó a traer? Si era hijo de él también. Y dice que era hermoso, de buen parecer, porque era menospreciado en la cultura de israelita el trabajo de ser pastor. Oiga el menosprecio de Saúl. 1 Samuel 17, 33 al 36 dice, 1 Samuel 17, 33 al 36. Dijo Saúl a David, como él llega, se acuerda que papá lo lleva a ver cómo está, le lleva comida y aparece el gigante. Y David observa que cada vez que Goliat aparece, todo el ejército sale corriendo temeroso. Y David dice: ¿y aquí qué onda? ¿Qué pasa? Y se presenta ante Saúl. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y Saúl lo menospreció. ¿Sabe qué versión dice? Tú eres un muchacho insignificante delante del gigante. Pero dentro de David se escondía un guerrero. ¡Ah! ¡Qué cuidadito, hermano! Por eso una persona, cuando esté empoderada con el Espíritu Santo, es cañón en las manos de Dios. Es dinamita en el reino, y a veces ni aparenta. Me vienen muchos recuerdos cuando predico estas cosas. Una vez estaba liderando en una iglesia muy endemoniada, y los espíritus fláuticos que se la pican de más que otros empezaron a reprender. ¡En el nombre de Jesús! ¡No! Y nadie, el demonio reírse conmigo. Y vino uno bien atrevido, un pastorzote bien engreído, le dice: para en el nombre de Jesús, tú reprendiendo, ni tú eres peor que yo. Y vino una hermana y empieza a reprenderlo. Esas hermanas espirituales que casi caminan cuando están en la iglesia en un domingo. No me copien para que no me contaminen. ¿Qué se empieza. Y el demonio le dijo: ja, 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 me da risa. Y se levantó una ancianita, humildita, del mercado, todavía como olor a cebolla. Y le dice: ¡te vas fuera! En el nombre de Jesús, te vas fuera, fuera, fuera. Y se levanta el pastor: hermana, no se dice fuera, se dice fuera. Ah, seiga como seiga, que se vaya fuera.
y el diablo salió del demonio. Ya. Una persona con la unción del Espíritu Santo mueve el cielo y trae el reino de Dios a la tierra y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso no aparentemos ser espirituales, seamos espirituales. Y Saúl menospreció al pastorcito de ovejas, sin darse cuenta que ante sus propios ojos ese pastorcito chiquitín y insignificante iba a matar al gigante, le iba a cortar la cabeza y le iba a exhibir como un trofeo. Ya. Lo que no pudieron hacer miles de un ejército, un hombrecito lo hizo en el nombre de Jehová. Ya. Y lo menospreció. ¿Saben? Hay veces que nosotros despreciamos lo que estamos haciendo, lo desvalorizamos, lo tomamos de menos, lo menospreciamos, como Saúl lo hizo con David. Saúl literalmente, ¿qué le dijo a David? Tú no podrás derrotar al gigante porque eres un muchacho y un pastorcito de ovejas. No eres un soldado que se haya preparado para pelear como él. Y a veces no nos damos cuenta que ese lugar, esa persona, esa circunstancia, esa situación forma parte de nuestro proceso. Usted ve que David tomó con responsabilidad y seriedad el ser pastor de ovejas, porque fue la asignación que le dio su padre Isaí. ¿Dónde cree usted que David logró conocer el corazón de Dios y compuso todos esos salmos, esas hermosas alabanzas? ¿Sabe dónde? Fue en las montañas, en las noches de soledad, pastoreando las ovejas. Allí David se ponía a adorar, a componer esos hermosos cantos que ahora nos bendicen a nosotros. En esa montaña, en la soledad, allí David se convirtió en el dulce cantor de Israel y en el varón conforme al corazón de Dios. David sabía que cuidar las ovejas de su padre era parte de un proceso. Él sabía que eso era temporal, pero lo asumió con fidelidad y alta responsabilidad. Hasta que nosotros no pasemos con fidelidad nuestro actual proceso, no vamos a poder pasar ni subir al próximo nivel que Dios tiene para nosotros. Muchos quieren la posición, pero no el proceso. Muchos quieren el llamado, pero no ser procesados. Y en el reino no funcionan las cosas así. Primero te procesan y después te promocionan. Esa es la temporada de osos y leones que Dios preparó a David para ser un mata gigantes. Y escucha esto: todo lo que evita el proceso es diabólico y es obra de tinieblas. Satanás sabe quién vas a ser tú en las manos de Dios después que salgas del proceso. El diablo sabe cómo vas a ser usado por Dios y respaldado por Él cuando salgas del proceso. Por eso a muchos los amarga en el proceso, los hace murmurar contra Dios hasta que le den las espaldas a Dios, y aquel proceso que pudo terminar en 3 meses se detiene y no continúa. Por eso todo lo que evita el proceso es diabólico y es obra de tinieblas.
y hubiera dejado tirado el rebaño, jamás David hubiera sido el rey de Israel. ¿Cómo comenzó siendo probado? Siendo el pastor de ovejas. ¿Y sabe qué dijeron de David? El pastor de Israel. Pero como él fue, David, obediente a la asignación de su padre, eso le abrió camino a David para que Dios le abriera las puertas a su próxima promoción. Y te voy a soltar algo profético esta mañana porque sé que lo vas a creer. Gloria a Dios. Cuando tú menos lo pienses, cuando menos lo esperes, Dios te va a adentrar en la mejor temporada de tu vida. Oye, cuando menos lo pienses y menos lo esperes, Dios te va a hacer que entres a una nueva temporada de bendición que ni por la mente te pasa, pero está en el designio divino de Dios para tu vida. Por eso está tranquilo en tu proceso. Aleluya. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Hasta que nosotros aprendamos y nos sometamos en obediencia al mismo. ¿Qué hace el proceso en nosotros? Todo proceso forma nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Es lo que somos verdaderamente por dentro. Es quien eres tú en realidad. Es lo que sale a la superficie cuando estamos bajo presión. Cuando no hay presión en la vida tuya, no hay formación de carácter. Porque Dios a nadie va a evitarle los problemas y aflicciones. Es más, la Biblia dice que las tendremos y que van a ser muchas. Así es que si somos salvos, preparémonos, porque esto es para ti y para mí. Dios va a ponerte en lugares, va a poner personas y cosas que nos ayudarán a la formación de ese carácter. Y si no hay presión, no hay desarrollo de carácter santo en nosotros. Es que la matemática de Dios funciona así: a mayores presiones, mayores bendiciones; a mayores pruebas, mayor gloria; a mayores tribulaciones, mayores premios y recompensas. Aleluya. Todo proceso nos purifica. Diga, todo proceso me purifica. ¿Y qué es purificar? Es limpiarnos de toda contaminación, impureza, maldad, para quitar toda mezcla que hay en el corazón y que a Dios no le agrada. Dios aborrece las mezclas. Y en el reino de Dios, hasta que no somos purificados, no somos aprobados. Todo proceso hace una función importante, que es hacer morir nuestro yo, es decir, nuestro ego, nuestro orgullo, que es la exaltación de uno mismo, que es hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo deseo, sin tomar en cuenta la dirección y voluntad de Dios. Por eso a mucha gente le va mal en lo que hace, porque nunca consulta la voluntad de Dios. Y tengan cuidado, porque un ego entronado jamás nos permitirá ser cambiados. Una vez un arrogante me dijo: yo no necesito cambiar, yo no necesito consejería para cambiar. Es más, ni palabra necesito recibir para cambiar. Ella ha sido una vida destruida, 4 matrimonios, 7 hijos regados, y no necesitaba cambiar, decía. Hay que ser arrogantes, hermano.
Hay que humillar nuestro orgullo delante de Dios. Amén. Porque el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Amén. Y es mejor pasar un momento de humillación delante de Dios que toda una vida en vergüenza. Aleluya. Si no cambiamos, no podremos ser usados por Dios eficazmente, ni en su obra ni en su reino. Vamos a terminar. Todo proceso sostiene nuestro éxito y trae como bendición y resultado un peso de gloria después de ser atribulados. Y lo mejor del proceso es que nos ministran una mentalidad de eternidad. Aleluya. El resultado de todo proceso es el éxito. Y entiéndase por éxito: triunfo, victoria, premio, logro, gloria, bendición. Y todos los que lograron el éxito fueron procesados, pasaron por muchas vicisitudes, reveses, contrariedades, disciplinas, tratos correctivos, pero triunfaron al fin de sus vidas. Aleluya. Entonces, si queremos ser exitosos y nos queremos saltar los procesos, Dios nos va a regresar al inicio cuantas veces sea necesario hasta que lo entendamos. ¿Cuáles son los pasos para entrar a un proceso aprobado por Dios? Primero, aceptemos el proceso. Aceptemos el proceso si queremos ser aprobados por Dios. Mira el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en el proceso. ¿Qué dice Lucas 23:42? Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús aceptó el proceso. ¿Quieres ser aprobado? Acepta el proceso. Segundo, no cuestiones el proceso. Tercero, seamos fieles al proceso. Cuarto, cumplamos el proceso. Ahora, ¿cómo luce un procesado? ¿Cómo luce un procesado? Luce quebrantado, sensible al Espíritu, obediente a la palabra de Dios, humilde y dispuesto para toda buena obra. Amén. Se nota cuando alguien ha sido procesado. Isaías, a ser procesado como profeta, fue rechazado por el pueblo de Israel. Pero aún con ese rechazo del pueblo de Israel, le digo Isaías, capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y Jehová dijo: anda y haz mi obra. Un proceso espiritual es una serie continua de fases, ciclos, acciones y operaciones que conducen a un fin. Diga: todo proceso requiere de formación. Y hasta que tú no pases por un proceso divino, Dios no va a poder cumplir el propósito de Él en tu vida. Aunque Job no entendió la razón de ese proceso, ¿qué le dijo a Dios? Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Cuando David entendió y aceptó la razón del trato que Dios permitió que viniera a su vida cambió por completo. Y escribió el Salmo 51, que le dejo de tarea que lo lea en su casa. Hermanos, lo que estás viviendo
lo que estás pasando, ¿es trato o es proceso? Tú lo vas a determinar. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que está aconteciendo en tu vida, ¿es trato o es proceso? Considéralo tú. Considéralo tú. Porque aunque los procesos son generales, la mayoría de veces son individuales. Dios no posiciona a nadie si primero no lo procesa. Dios no trata a nadie si no tiene un fin de lo que quiere lograr en esa persona. ¿Cuántos han sido procesados alguna vez? ¡Qué duro! Uno dice, Señor, ya no aguanto. ¿Qué? Usted aguanta. Señor, ya no puedo. ¿Cómo no? Usted puede. Señor, pero ya no. Espere que todavía me falta. Mire, hermano, a mí me ha costado entender el proceso. Y he logrado entender que muchas cosas vienen a nuestra vida porque somos negligentes y necios. Y otras cosas vienen a nuestra vida porque Dios se quiere glorificar. Así es que ya sea por consecuencia o porque Dios se quiere glorificar, no nos vamos a librar del proceso. Mire, para que Jesús llegara a abrir la puerta de la salvación fue procesado. Isaías lo describe: varón de dolores, experimentado en quebrantos. Le arrancaron la barba, le escupieron el rostro, fue menospreciado. Él fue procesado. Jesús no fue tratado por Dios porque no pecó, él fue procesado por el Padre. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, se abrió la puerta de tu salvación, era mía. Porque Jesús no abrió su boca. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén. Y cuando dijo consumado es, el cielo se abrió y la tierra tembló. Y el velo del templo se rasgó en dos, para que de ahí en adelante tuviéramos acceso Gloria a Dios. al Padre por medio de Cristo. Amén. Que fue procesado. Tú quieres que Dios te promocione. Tú quieres que Dios te respalde y te use. Sométete primero al proceso. Porque si quieres estar en un lugar de eminencia espiritual, si ser procesado, Dios te va a agarrar y te va a llevar al principio. No, comienza de nuevo, no es así. Comience de nuevo, aprenda cómo es, sea obediente. Y a muchos así nos ha tocado. Y mire, los procesos no son negociables. Señor, pero mira que no sea tan duro. Mira, Señor, que solo dure un mes. No hay negociar, no se puede negociar con Dios. Por eso no a todos nos procesan de igual manera. Amén. No a todos nos tratan de igual manera. Amén. Por eso cuando usted ve a un hermano en prueba, no se alegre. Cuando a su hermano le pasa algo grave, no se alegre. Porque si usted se alegra, Dios puede sacarlo del proceso y meterlo a usted en un doble proceso. Amén. ¿Cuántos entendieron la palabra? Amén. Y mire, usted no iba a venir al culto, pero Dios lo trajo. Hermano, mire, no se deje de congregar. Dios nos está dando palabra. Amén, amén, amén. De Dios. ¿Cuál será el trato de Dios contigo? Hay gente que
tras una, otra y no sale. Eso ya no es proceso, eso es trato. Eso es trato y no es proceso. Y sabe, lo primero que tratan en nosotros son dos cosas: el orgullo y la obediencia. Por eso Dios en el trato nos da lecciones de humildad. Y usa personas para tratar con nuestro orgullo. Usa circunstancias para moler nuestro orgullo. Hay gente tan orgullosa y soberbia que Dios la está tratando y no entiende. Y saben que Dios pero no merece. Y Dios dice: bueno, ya te traté con esto y con lo otro. Bueno, ahí te va. Hoy te voy a dar con todo. Pero no te voy a matar. No te voy a matar. No te voy a aniquilar. Te voy a dejar marcado de por vida. ¿Sabe que Jacob era un usurpador y un mentiroso? Imagínense, por un plato de comida trastoca la mente de Saúl y le roba la primogenitura. Y todavía la mamá le ayudó. Dijo: mamá, no voy a ir de mi padre porque me puede maldecir. ¿Qué le dijo a la mamá? Que tu maldición sea sobre mí. Tú obedeces, por Dios. Y le puso una piel de animal. Y cuando su padre lo estaba bendiciendo: acércate a mí, hijo, le dice. Y le dice: tu voz es la voz de Jacob, pero tu piel es la de Saúl. Y le dio la bendición y se la robó. Allí fue una usurpación. No veamos el plan predestinal, sino la situación que pasó. Porque desde un momento dijo Dios: a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Pero veamos el contexto de lo que estoy diciendo. Y Dios dice: te tengo que dar una lección de gracia, Jacob, para cambiarte. Y lo llevan a Peniel. Y en Peniel tiene un encuentro con un ángel. Suéltame, ya está amaneciendo. Suéltame. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Jacob. Tu nombre será Israel, príncipe. Pero te voy a marcar. Y le descoyuntó, le quebró el muslo. Y nunca sanó. Y le dejaron la señal de por vida. Y sabe, Jacob salió de su experiencia con Dios herido, pero bendecido. Herido, pero bendecido. ¿Cómo salió? Herido, descoyuntado del muslo, zafado del muslo, pues eso es doloroso. Si yo apenas con mi dedo no aguanto, no digamos ser descoyuntado. Y le levantó altar a Dios. Y cuando subió al monte, dijo: ya no puedo subir con los dos pies. Y subió herido, muy herido, como un gran dolor, pero bendecido, marcado por Dios para siempre. Los tratos nos marcan para bien. Y los procesos nos purifican para aprender a obedecerle a Dios. ¿Reciben la palabra? Y si no, ni modo. Diga: Señor, gracias por hablarme. Diga que estés a la par. ¿Entendiste lo que Dios te dijo? Entiende tu rostro un momentito. Entiende tu rostro y medita en la palabra.
Jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. ¿Sabe? Eso. Cuando David estaba en lo mejor del proceso, ¿sabe qué le dijo a Dios? Quítame la fama, quítame la riqueza, quítame el reino, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Cuando tú valoras la presencia de Dios, Aleluya. y le das el valor que debe tener en tu vida, no te importa lo demás, lo tengas o no lo tengas. Por eso David le dijo a Dios: fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay nada. Aleluya. Cuando tú ames la presencia de Dios en tu vida, como Él quiere que la ames, vas a dormir tranquilo Amén. y vas a andar con paz. Amén. De esa experiencia transformadora, David dijo: en paz me acostaré Aleluya. y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria a Dios. Y dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso solo sale de la boca de alguien que ha sido tratado por Dios. Amén. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso solamente sale de un nombre que ha sido procesado por Dios. Amén. Padre, he predicado tu palabra esta mañana a este pueblo muy amado. Sé que han salido con una mente transformada, un corazón dispuesto y con una enseñanza en sus espíritus. Pido que esta palabra se cumpla al pie de la letra, porque tú la vas a honrar para que la enviaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. No se me vayan un ratito.